A Juan Carlos Campo, que es ministro de Justicia. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Primero sobre este asunto, el caso llamado caso Dina Busselham, ¿cree que, después lo he visto ya en el Senado, que hay recorrido judicial, usted que es ministro de Justicia, o será más político y mediático lo que estamos escuchando? Bueno, creo que nadie puede esperar del ministro de Justicia que haga un pronóstico de juicio anticipado, juicio paralelo. Creo que hay que estar a lo que la instrucción vaya determinando y la recopilación de material. A partir de ahí sería osado y atrevido e impropio del Ministerio de Justicia, del ministro de Justicia, que hiciera esas valoraciones. Confío plenamente en la independencia del Poder Judicial y en la autonomía de funcionamiento del Ministerio Fiscal. Y ahí es donde creo que, de donde no puedo moverme. De hace unas horas, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha exigido al Gobierno, del que usted forma parte, informar de hasta qué punto tenía conocimiento o no del presunto espionaje de que fue objeto en 2019, tanto él como Ernest Maragall, diputado de RC, a través del hackeo de sus teléfonos móviles. ¿Qué opinión tiene de lo que se ha conocido hasta ahora? ¿Le parece una información grave lo que hemos conocido? Bueno, claro que es grave. O sea, creo que vivimos en un Estado de Derecho y el Estado de Derecho protege mis comunicaciones y el secreto de las mismas. Por tanto, si esa vulneración se ha producido a través del Pegasus o como nos estamos enterando en estas horas, pues claro que es un motivo preocupante. Pero, insisto, lo verdaderamente importante es que somos un Estado de garantía, un Estado que protege el secreto de nuestras comunicaciones y, al igual que la Constitución protege ese derecho, el Código Penal castiga a los que no se atienen al respeto debido al secreto de las comunicaciones. Según las informaciones de medios como The Guardian y El País, se espió con un programa, como usted decía, llamado Pegasus, desarrollado por una compañía israelí que solo se vende a gobiernos y fuerzas de cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo. No era el caso, evidentemente, de Roger Torrent. ¿Cómo se puede dar esto? ¿Puede haber dentro del Estado, digamos, terminales que actúen sin conocimiento del gobierno? Bueno, creo que el respeto absoluto a la falta de información me hace ser tremendamente prudente. Es una noticia que yo la conocí ayer a través de los medios de comunicación. Evidentemente, todo lo que dijera puede escapar de un conocimiento fehaciente. Lo único que sí tengo claro es que las actuaciones del Estado son claras en cuanto al rigor y el cumplimiento de la ley. Si ha habido algún transgresor, pues habrá que averiguarlo e indagar. Y bueno, creo que desde luego la situación es grave y hay que analizarla, pero también tengo plena confianza en el Estado de Derecho. Estoy pensando, el Centro Nacional de Inteligencia está supervisado por magistrados del Tribunal Supremo. El Estado de Derecho garantiza el secreto de las comunicaciones y, por tanto, no hay otra opción. Hay que esperar a ver cómo avanza esta investigación, a ver realmente cómo se produce y, bueno, esperar, no sé, parece que la información viene de este grupo canadiense de la Universidad de Toronto y, bueno, esperar información y esperar las investigaciones. Pero, desde luego, confío plenamente en que, desde luego, desde el Gobierno y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hay una garantía absoluta del secreto de las comunicaciones. Una cuestión también de hace tan solo unas horas, de hecho de esta misma madrugada, el confinamiento en Lleida y Hospitalet. Primero una jueza dice que eso no lo puede decidir la Generalitat, solo el Gobierno central mediante un decreto de alarma. Esta madrugada otros dos jueces, sin embargo, sí que lo avalan. Como ministro, como miembro del Gobierno de España, ¿cómo ve usted esta controversia que se ha producido? Bueno, lo primero que tengo que decir es felicitarnos porque perdernos en disquisiciones jurídicas está muy bien y a los juristas nos encanta, pero creo que lo verdaderamente importante es bloquear ese virus, impedir que se extienda y proteger a la población, que es lo que desde el Gobierno se hizo en el minuto 1 con el decreto de alarma y ahora ya en ámbitos territoriales y con sus ámbitos competenciales hay que encontrar ese mecanismo legal que permita contener el virus y ese es el mecanismo y, por tanto, creo que hoy nos hemos levantado con una buena noticia y es la posibilidad de tener instrumentos legales para contener el virus, porque, insisto, perdernos en disquisiciones jurídicas es extraordinario, creo que hay que hacerlo, que hay que hacer un análisis pro futuro, pero ahora mismo lo importante es que estas comarcas de Segrià y Lleida o en Hospitalet puedan estar sus ciudadanos más protegidos que lo que estaban antes de ayer o ayer.
Pero ¿se ha perdido tiempo en el Parlamento una vez que se conocía que de alguna forma el Estado, el Gobierno central, traspasaba, como así pedían las comunidades autónomas, a los entes autonómicos esa posibilidad de regular la escalada o desescalada? ¿Se ha podido legislar para que no hubiera estas dudas jurídicas en el Parlamento? Mire, la legislación, claro que se puede legislar y se podrá legislar, pero la legislación está claro que necesita un tiempo de análisis, reposo, constatación, análisis competenciales. Por eso insisto que creo que perdernos en esos vericuetos sería perder el frontispicio de actuación que ha tenido el Gobierno y que tiene el Estado, incluidas las comunidades autónomas o los municipios, que es proteger a nuestros ciudadanos. Sobre las informaciones que se han conocido de actividades de Juan Carlos I con presuntas comisiones millonarias y su desvío a cuentas en Suiza a través de testaferros. Ayer preguntaban a la ministra portavoz sobre si el rey emérito debería seguir o no residiendo en el Palacio de la Zarzuela y contestaba que el Gobierno celebra las medidas pasadas, pero también futuras en favor de transparencia y ejemplaridad. ¿Qué debemos entender por esa afirmación de medidas futuras? ¿Esperan ustedes alguna medida en ese sentido? Bueno, ni esperamos ni dejamos de esperar. Lo primero que hay que mantener es la confianza en nuestros tribunales y que se pueda aclarar esas noticias preocupantes que estamos viendo. Pero también insisto, y lo digo en cada vez que tengo oportunidad, que tenemos un Estado de Derecho muy sólido donde la justicia es igual para todos y donde existe una presunción de inocencia. Partiendo de esa premisa, evidentemente hay preocupación con esto, pero creo que tenemos que estar también confiados en la institución, en la monarquía, protegerla, porque creo que el rey Felipe VI está dando pasos muy importantes para dotar de mayor transparencia al ejercicio de la Casa Real y creo que ese es el sentido que tiene que avanzar la jefatura del Estado. ¿Tendría que seguir dando pasos en ese sentido? Que es lo que le preguntaban ayer a la ministra portavoz y por eso decía que apoyaba todas las medidas de transparencia pasadas y futuras. ¿Tiene de alguna forma la Casa Real que seguir dando pasos en ese camino? Bueno, creo que la consolidación de la democracia está ahí. El mayor de todas las manifestaciones y todas las actuaciones del rey Felipe VI creo que han sido muy bien entendidas y acogidas por la ciudadanía y desde luego también por el Gobierno. Y en ese sentido hay que confiar en las actuaciones de los tribunales y desde luego depositar la confianza en la monarquía porque está ejerciendo su responsabilidad en los términos constitucionales. Sobre el aforamiento de los políticos, el presidente del Gobierno recientemente ha dicho que debe limitarse a su actividad pública y no política, o no privada, o no de negocios. También ha dicho que eso es extensible a la monarquía. ¿Se refiere al aforamiento o la inviolabilidad de la Casa del Rey, de la monarquía, de sus miembros? Bueno, son dos parámetros completamente diferentes y cuando se habla del aforamiento el gran debate jurídico es si debe quedar restringido a los hechos cometidos, las infracciones, los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, el aforamiento de los miembros de la carrera judicial y fiscal o tener un sector más amplio como puede ser, por ejemplo, el de los diputados y congresistas. Ese es el debate que tenemos que abordar con serenidad y que el presidente abrió hace ya algún tiempo y en el que creo que tenemos que seguir profundizando. Lo que pasa es que, insisto, hay una serie de problemas prioritarios y ahora mismo creo que todos los ciudadanos coincidirán en que proteger nuestra salud, evitar esta pandemia y salir de la crisis social y económica que nos ha metido son las prioridades esenciales. Sobre los hechos que se han conocido al respecto, ha dicho el presidente del Gobierno que le parecen perturbadores. Y las noticias perturbadoras. ¿Usted qué opina de todo lo que se ha conocido, se está conociendo? Bueno, lo he dicho antes, son preocupantes, claro que son preocupantes. Lo que pasa es que también, y ahora hablo como jurista, tengo muy claro los asideros en los que me tengo que mover. Aparte del estado de ánimo que me pueda generar, tengo muy claro que igualdad ante la ley, presunción de inocencia y dejar la actuación del Ministerio Fiscal y la independencia del Poder Judicial y que hagan su trabajo y que lo hagan con respeto a la ley como lo hacen cada día. Sobre la aplicación del tercer grado a los presos del Procés, la Junta de Tratamiento de la Cárcel es avalada esa decisión por la Generalitat. ¿Hay posibilidad de algún comentario al respecto? ¿Cree que la Fiscalía puede o debe intervenir? ¿Que no? ¿Cómo lo considera usted este tercer grado a los presos del Procés?
Tengo muy claro que desde el Gobierno solo se puede actuar con respeto a las decisiones que se han acordado y ahora es una decisión que tiene recurso ante el juez de vigilancia y posteriormente ante un órgano superior y por tanto hay que dejar que el Estado de Derecho funcione. Lo que sí tengo muy claro es que con decisiones como esta lo que se ve es que el sistema funciona y al que no le guste y pueda recurrir, lo podrá hacer. Por tanto, es una medida que no tiene más análisis por parte del Gobierno. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial concluyeron ya su mandato hace más de año y medio. ¿Hay algún país en nuestro entorno con las dificultades de España para lograr un consenso político que permita no tener bloqueada esa necesaria renovación de un poder tan vital, independiente, para que funcione una democracia? Creo que más que un análisis comparativo de cómo están los países de nuestro entorno, lo que es verdaderamente llamativo es cómo se nos puede llenar la boca invocando la Constitución y su cumplimiento y algo que es clave para el funcionamiento de nuestras instituciones, como es la renovación, no solo del Poder Judicial, sino también la renovación parcial del Tribunal Constitucional. El Partido Popular no quiera entrar en ese debate. Creo que la Constitución, lo primero que hay que hacer para fortalecerla es cumplirla. ¿Se ha hecho algún intento en este tiempo, desde que llevan en el Gobierno, de comunicación con el PP para decir no se puede seguir así? Llevamos año y medio y la distribución, de los órganos de poder de los jueces dependen también de la distribución que dicen los españoles en las cámaras del Poder Legislativo. ¿Se ha hecho un acercamiento? ¿Qué le han dicho? Se ha hecho un acercamiento con el Partido Popular y con todos los grupos de la Cámara. La cuestión es que por el número de diputados que tiene el Partido Popular, evidentemente es un grupo tremendamente significativo para salir de este bloqueo. Pero lo verdaderamente llamativo, insisto, es el impasse que no se puede tolerar. La Constitución tiene que cumplirse y es la Constitución la que dice que el Consejo dura 5 años y la ley orgánica la que impide incluso que repitan los que ya están. Por tanto, el mandato constitucional es diáfano, es claro, es transparente, hay que cumplirlo. Después podemos entrar en debates, en reflexiones sobre si hay un modelo mejor, un modelo peor, pero las leyes tienen que cumplirse porque esa es la garantía de nuestro Estado social y democrático de derecho. Por tanto, no se explica otra situación que no sea la de sentarse a negociar la renovación de órganos constitucionales, porque no es un problema de cuotas, no es un problema de poder de un partido o de otro, no, es un problema de que la Constitución determina que un órgano constitucional de la envergadura del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional tienen que tener unas renovaciones en plazos. Por tanto, todo lo que no se ajuste a eso es inadmisible en un Estado de Derecho. Entonces, el Legislativo o los representantes del Legislativo o parte de los representantes del Legislativo están incumpliendo la Constitución. Creo que es evidente de lo que acabo de decir, pero cualquiera que tenga inquietud, que lea el mandato constitucional y la propia ley orgánica para darse cuenta que ese bloque de constitucionalidad exige una renovación cada 5 años de un órgano tan importante para velar por la independencia del Poder Judicial, la organización de los tribunales, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, sí, claro. Y en este contexto de crispación política, ¿cree que será posible? Usted me decía hace un instante de que han iniciado ya conversaciones con el PP, pero no hay receptividad. ¿Puede seguir esto ad infinitum hasta que acabe la legislatura, ya que llevamos año y medio sin renovar, seguir otros 3 años sin renovar? Hay una cuestión, es verdad que estamos en unas situaciones llamativas, ¿no? Extraordinarias, si queremos llamar, pero no hay excusa posible para la no renovación de los órganos constitucionales, porque el fortalecimiento del Estado de Derecho se hace cumpliendo las normas, insisto, y cumpliendo sobre todo la norma más importante de nuestra pirámide, es decir, la Constitución. La Administración de Justicia ya estaba con en una crónica situación de atraso que se ha agravado notablemente con el coronavirus. ¿Cómo va a ser la Administración de Justicia en el post-coronavirus? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se tiene que dotar a la justicia para que esos atrasos no sigan aumentando? Lo primero que hemos hecho ha sido
convertir o construir un método de trabajo del que me siento especialmente orgulloso, que es esto que se denomina ahora la cogobernanza. Creo que las 12 comunidades autónomas que tienen transferencias en materia de justicia, el Poder Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía y la Abogacía, estamos trabajando de una manera absolutamente consensuada para dar todos los pasos en la era COVID y en la era post-COVID. Y en ese sentido, el Consejo de Ministros acaba de aprobar unos planes de choque para la jurisdicción social, contencioso administrativo y mercantil que empezarán el 1 de septiembre y que cuenta con el aplauso de todos. Por tanto, un método de trabajo consensuado y objetivos muy claros. Eso es lo que puede ayudar a una efectividad en la tutela judicial. Este pasado domingo, lo sabe perfectamente, hubo elecciones en Galicia y en el País Vasco. ¿Cómo están los ministros y las ministras de Unidas Podemos tras la debacle electoral? ¿Ha hablado con ellos? ¿Están de otro ánimo, de otro tono? Porque mucho se ha comentado de cómo puede afectar el resultado electoral a la cohesión o no del gobierno. Bueno, creo que el Gobierno está perfectamente cohesionado y hay dos grupos políticos fundamentales, cada uno con sus objetivos, con sus prioridades, pero hay una prioridad por encima de estas, que es el acuerdo de Gobierno y que creo que está funcionando francamente bien. ¿Cómo están? Bueno, creo que las palabras del vicepresidente segundo, en el sentido que hay que hacer autocrítica, pues me atengo a ellos. Evidentemente, después de cada proceso electoral, todas las formaciones políticas tienen la obligación de hacer un examen de lo que ha ocurrido, porque el que ha obtenido buen resultado para seguir manteniéndolo e incluso alcanzando cotas mayores, y el que no lo ha logrado para ver dónde se ha podido fallar. Y, por tanto, es un proceso normal dentro del sistema democrático este análisis profundo de las causas que llevan a unos determinados resultados electorales. ¿Pero no hay miedo o temor a que el resultado electoral obligue de alguna manera a los ministros de Unidas Podemos o pueda inducirles a marcar más el perfil que les diferencia de los ministros del área socialista, por alguna manera? ¿Hay temor a que, digamos, marque más el perfil diferenciador y eso retire o disminuya la cohesión del grupo, del Ejecutivo? No hay ningún miedo ni ningún temor. Estamos convencidos de que hay un acuerdo que es el que da base y solidez a este Gobierno y que se está cumpliendo con lealtad por ambas formaciones políticas. Turno de preguntas para los miembros de la mesa de análisis. Señor ministro, le pregunta a Pedro J. Ramírez. Buenos días, señor ministro. Uno de los dos padres de la Constitución que siguen vivos, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, hace hoy unas declaraciones en El Español en las que explica que, en su opinión, el concepto constitucional de inviolabilidad protege al jefe del Estado en relación a cualquier acto que lleve a cabo durante el desempeño de su función y le sigue protegiendo incluso cuando deja de ser jefe del Estado respecto a esos actos anteriores. Como usted bien acaba de decir, la inviolabilidad y el aforamiento son dos cosas completamente diferentes y el presidente del Gobierno solo se refirió al aforamiento. Mi pregunta es, ¿comparte usted esta concepción? ¿Comparte usted la opinión del señor Herrero de Miñón? Y segundo, ¿sería usted entonces partidario, si me contestara que sí, de reformar la Constitución para que la inviolabilidad solo se ciñera a los actos políticos del jefe del Estado? Bueno, vamos a ver, por supuesto que todas las opiniones de Miguel Herrero son absolutamente evaluables y considerables, e incluso, puedo decir, a nivel personal y no trascendiendo esta esfera, que las comparto. Pero lo que verdaderamente creo que lo que tiene que abrirse es siempre, y con esto contesto a la segunda parte de la pregunta, un debate. La Constitución del 78 determinó ese gran acuerdo social de convivencia que nos dimos los españoles y, por tanto, cualquier opción que se haga en esta materia debería seguir esas pautas. Por tanto, creo que lo verdaderamente importante es que nos pongamos a hablar, hagamos una reflexión puntual, amplia sobre este particular y adoptemos para nuestro marco y para nuestro Estado de Derecho la mejor de las opciones, pero sobre todo la mejor será aquellos que seamos capaces de darnos entre todos, porque no olvidemos, la Constitución del 78, si algún valor tiene, que tiene muchos, es desde luego la gran fortaleza social que la respaldó. Y ese marco de convivencia es lo que permite el contentamiento de vivir, ¿no?, por utilizar palabras de un constitucionalismo anterior. Y eso solo se logra
tras mucho debate, tras mucho sosiego, tras articular y ceder y ser capaces de incluso dejar en el cajón algunas de nuestras pretensiones en pro de ese objetivo común que es lograr un texto. Y ese, sé que puedo entender que me estoy yendo por las ramas, pero no, es que creo de verdad que el consenso es la única manera que nos puede llevar a una convivencia pacífica entre los españoles. Sí, buenos días, señor ministro. Hace algunas fechas, en una respuesta suya en el Parlamento al señor Rufián, usted deslizó de que realmente nos encontrábamos en un proceso constituyente. Fue plenamente consciente de los ríos de tinta que corrieron al respecto. Y entonces, pues no habían sucedido los episodios que estamos conociendo ahora mismo de la corona, o esa discusión que dice usted, bueno, estrictamente jurídica de los derechos en relación con la pandemia y la competencia para restringir la libertad de movimientos de los ciudadanos. Le pregunto, ¿estamos maduros para iniciar ese proceso que usted dijo constituyente? Yo me quedaría solo de reforma constitucional. Bueno, lamento desdibujar un poco su pregunta, pero es que mi intervención, que está ahí bien grabada, no hablaba de modificación constitucional, utilizaba los términos en sus claves etimológicas y lo que hablaba es que la COVID, esta enfermedad que nos ha venido, este virus, determinaba un cambio existencial en nuestras vidas y que el confinamiento no era una experiencia más que contar, era una vivencia, y la vivencia son los que cambian las personas y a las sociedades. Y creo que ese era el único sentido de mis palabras. No invoqué en absoluto ninguna reforma constitucional, que no creo que se pueda, que sea nada prohibido, pero no estaba referido a eso. Lo que estaba hablando es que en nuestras vidas habrá un antes y un después. Y ese antes y un después lo aparece con un coronavirus. Última pregunta, Cristina de la Hoz. Hola, buenos días, ministro. Yo la verdad es que le quería hacer esta pregunta no en calidad de jurista, sino en calidad de dirigente político. En marzo el rey decidió quitar la asignación anual al rey emérito, rechazó cualquier tipo de herencia de origen dudoso, pero yo querría saber, usted como dirigente político, ¿cree que don Juan Carlos debe seguir residiendo en Zarzuela o ese sería uno de los gestos que debería hacer la Casa del Rey en breve? ¿Qué opina usted concretamente sobre este hecho? Pues sí, he mostrado en preguntas y reflexiones anteriores mi plena confianza en la jefatura del Estado y estoy convencido que lo que realice nuestro rey, el rey Felipe VI, será bien acogido por la ciudadanía, porque todos los pasos que está dando están para el fortalecimiento, para una mayor transparencia, para una mayor visibilidad de lo que es la corona y, por tanto, estoy convencido de que lo que haga será bien recibido por la ciudadanía, porque seguro que es acertado. Pues Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, muchísimas gracias por atender esta conversación, esta entrevista en Televisión Española, en Los Desayunos. Muy buen día, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pues lo comentamos.